¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Qué gusto poder compartir este tiempo juntos. Espero estar a la altura de los conocimientos que ustedes tienen y de la dinámica que manejan. Yo vengo más al estilo carreta, así que voy más lento con los tiempos, más lento con un montón de cosas. Espero que me tengan paciencia. Me encantaría que un poquito más de un segundo, puedan escribir rápidamente ahí en el chat de qué lugares son. Ya seguro lo hicieron 500 veces durante el día, pero yo no lo pude ver hasta ahora. Solo para poder pegar un pantallazo. Ahí lo estoy viendo rápido: Río Negro, San Juan, Buenos Aires, Misiones, Comodoro Rivadavia, Bahía Blanca, Rafael Calzada, Neuquén, Buenos Aires, Bariloche, ¿quién es de Bariloche? Mendoza, Bárbaro, Catamarca, La Rioja, Río Negro, Comodoro, San Martín, Buenos Aires, bueno, perfecto, San Luis, Chubut, Salta, San Luis, Mar del Plata, Wilde, Santa Cruz, Corrientes, vamos, perfecto, bueno, excelente, excelente. No es que solamente les quería hacer perder tiempo, sino que esto va de la mano de algo que vamos a compartir después rápidamente. Yo quiero comenzar de esta forma para que podamos entender y no marearnos con lo que quiero compartir hoy, que espero pueda ser comprensible. Es importante quizás que podamos, por un rato, yo les animo a que puedan cambiar sus anteojos. Yo en este momento tengo puesto, yo uso dos pares de anteojos. En este momento tengo puesto un par de anteojos y apenas si los veo, un poquito difusos allí en la pantalla. Y sin embargo, si me pongo estos, que son los que voy a usar durante este encuentro, los veo perfectos. Hasta veo algunos que tienen acné todavía a esta altura de la vida, y algunos otros detalles que puedo percibir. Lo que les invito en esta tarde, por un rato, es que podamos cambiarnos nuestros anteojos en cuanto a los modelos o los paradigmas relacionales, especialmente porque eso tiene que ver con la forma en que nos manejemos en nuestra tarea e incluso en nuestro liderazgo. Entiendo que todos los que están aquí son en mayor o menor medida líderes, y esta misma palabra, liderazgo, claramente implica relaciones o vínculos relacionales. Así que yo por un rato quiero invitarlos a que cambiemos nuestros anteojos en cuanto al tema de las relaciones. Generalmente cuando pensamos en vínculos o relaciones lo entendemos en una forma vertical o en una forma horizontal. Cuando pensamos en forma vertical no solamente pensamos en Dios, sino también muchas veces en nuestras autoridades o incluso en el liderazgo. Y cuando lo pensamos en forma horizontal o transversal, lo pensamos muchas veces en las relaciones un poco más, si que pensamos democráticas, relacionales, horizontales, etcétera, etcétera. Cuando precisamente la palabra horizontalidad tiene esa connotación. Sin embargo, yo quiero que hoy pensemos con otra mirada. No necesariamente ni vertical, que esa se la dejemos solamente a Dios, ni tampoco transversal o horizontal, sino que pensemos con un enfoque relacional en red, con una mirada en red, que tiene connotaciones mucho más polifacéticas que las que tradicionalmente nosotros manejamos. Si quieres poner el Power ahí, el PowerPoint, que no es Power con A como yo, la primera plaquita ahí, la segunda, pasamos rápidamente a la segunda, verá qué rápido voy, Quiero que empecemos por pensar que en realidad esto que les digo no es solamente una ocurrencia mía, sino que todas, absolutamente la mayor parte de las cuestiones relacionales en nuestro entorno funcionan en red. Las redes son preexistentes, existen antes de que nosotros las descubramos. Les voy a leer una frase de Laszlo Barbasi, que es uno de los autores que escribe sobre el tema de redes, que en el año 2012 escribió esta frase que siempre me gustó. Él dice: el descubrimiento de que tanto los sistemas vivos como las personas en una sociedad funcionan como redes complejas que incluyen el orden y lo aleatorio, no es una revolución, présteme atención en esto, sino una revelación. En otras palabras, esto siempre fue así, solo que no lo veíamos. Otra vez el ejemplo de los anteojos. La dinámica, el funcionamiento, los vínculos en redes siempre existieron. La diferencia de poder ponerlos sobre la mesa nos ayuda a cobrar visibilidad. Y me gusta la palabra revelación, porque la palabra revelación tiene que ver con Biblia, tiene que ver con lo que Dios quiere mostrarnos, y creo que este es un tiempo fundamental en la revelación del relacionamiento y el trabajo en redes.
Cuando hablo de que las redes son preexistentes, quiero decir que las redes se encuentran en todas partes, que nos rodean y que nosotros formamos parte de ellas. A veces como nodos y otras veces como enlaces, pero todos formamos parte de las redes. Ya voy como por la tercera placa, Gaby, te estoy dando tiempo, pero ahí está. Por ejemplo, cuando hablamos de redes de información, cuando originalmente se creó esto de la www, son simplemente páginas informativas que se empezaron a entrelazar como hipervínculos. Ahora, hoy en día son fundamentales para todo lo que nosotros queremos averiguar o conocer. Las redes de servicio existen a nuestro alrededor desde hace mucho tiempo. Las redes de energía, agua, gas, luz, telefonía, transporte, las redes que observamos en todos los medios de transporte, no voy a profundizar en eso hoy, no es el tema. Las redes biológicas, los ecosistemas funcionan en cadenas alimentarias que funcionan en redes, el genoma humano, las redes de proteínas, las redes neuronales en nuestro cerebro, las redes vasculares, todo funciona en redes. Y las redes sociales son las redes de personas. Cuando nosotros hoy en día hablamos de redes sociales, en realidad ese término se aplica a lo que son las redes vinculares, lo que son las redes virtuales. Sin embargo, yo prefiero hablar de redes sociales en cuanto a lo que realmente preexiste y que son este tipo de redes, las redes entre personas, entre seres humanos. Allí ustedes tienen una frase de un autor, de Moreno, que hace tiempo atrás ya escribió sobre esto y habló, por ejemplo, de que la matriz de identidad de las personas, una vez que la persona sale, el individuo sale de la placenta materna, experimenta un nuevo tipo de placenta, que es la placenta social, y que es precisamente la red que sostiene todo el vínculo y las relaciones que las personas vamos hilvanando o se van hilvanando alrededor nuestro a lo largo de nuestra vida. Quizás no nos demos cuenta hasta qué punto nosotros estamos determinados por nuestras redes vinculares. Otro autor, Spick, habla de que la red es como el campo total de relaciones que las personas tenemos y las familias tenemos en nuestro entorno. En definitiva, cuando nosotros alcanzamos a percibir en qué medida nosotros somos determinados en nuestra conformación a partir de las relaciones que vamos tejiendo o entretejiendo, o en las cuales aparecemos tejidos o entretejidos, nos damos cuenta que esa es la verdadera red social. Cuando ustedes son jóvenes y trabajan con muchas problemáticas juveniles, se van a dar cuenta que con muchos de los jóvenes con los que ustedes trabajan, cuando tienen algún tipo de problema, situación o conflicto, una de las puntas importantes de poder encontrar respuestas es poder descubrir cuál es el entramado social en el que se está apoyando, de que es parte en este tiempo. Cuando alguien padece o sufre alguna problemática de adicciones, generalmente es muy importante poder observar cuál es el entramado social con el que se está vinculando y que está influyendo sobre su vida, ¿no? Y muchas veces los procesos de recuperación, de fortalecimiento de identidad, de trabajo sobre las necesidades de las personas, pasa por poder reconocer o que las personas puedan reconocer su entramado social y en función de eso poder modificarlo, intercambiarlo, cambiar necesariamente cuáles son los nodos, los entramados que tiene, y eso le permite poder afianzarse de otra manera y cambiar la realidad que le rodea. Bueno, esto simplemente es para poder cambiar los anteojos. Así que cuando nosotros hablamos de redes virtuales, muchas de las cuales ustedes conocen excelentemente y yo no, hablamos justamente de Internet, el mismo WhatsApp hoy en día, los juegos en red. Yo le preguntaba el otro día a un joven con cuántas personas está conectado a través de los juegos de red y me pareció increíble que estén conectados de tantos países. Alguien que nunca salió de su casa y que apenas si habla castellano y sin embargo tiene la posibilidad de conectarse e interconectar con juegos en tantos distintos lugares. Facebook, Instagram, todo eso que ustedes conocen y saben mucho mejor de lo que yo les puedo compartir en esta tarde. Y lo mismo sucede con las redes organizacionales. Las redes de las organizaciones funcionan exactamente igual. Es el relacionamiento entre las organizaciones, si querés llamarle
tu iglesia, el ministerio, el trabajo juvenil, como quieras, con un sentido de cooperación y con la capacidad de construir nuevos aprendizajes a través del intercambio entre unos con otros. Porque una de las cosas que nos permite el trabajo en red es ampliar nuestra mirada, ampliar nuestro horizonte y aprender mayores cosas. Ahora, cuando hablemos de la visión, te quiero explicar un poquito por qué creemos o entendemos esto. Cuando hablamos de redes, es fundamental entender que no estamos hablando de un tipo de estructura distinta, no estamos hablando de otro tipo de institución, sino que lo que estamos hablando es de una modalidad relacional con una que tiene como particularidad que la articulación se va dando en la medida en que existen puntos de encuentro, nodos o puntos en común. Allí utilizo un término que quiero que si se olvidan todo en esta tarde, espero que no, se acuerden por lo menos de este término porque suena raro, es un término de Pacman, que no es el Pacman este, sino un autor, ¿no? Marcelo Pacman, que habla acerca del hito consensual. El hito consensual es aquello que se produce cuando en un cierto momento se reconoce al organizador que en general viene asociado a un nombre y ese nombre ayuda a distinguir claramente cuál es el objeto y a partir de ese momento se constituye oficialmente en una red. Dicho de otra forma, yo les pregunté de todos los lugares donde eran en esta tarde, ¿no es cierto? Supónganse que, quiero decirles, entre todos los que estamos acá ya hay una red preexistente. Lo crean o no lo crean. En principio creo, no tengo la seguridad, pero que todos los que estamos aquí, por lo menos hemos tenido un encuentro con el Señor y por lo menos somos creyentes, cristianos, le llamaríamos, es decir, que allí tenemos ya un punto de conexión. Pero les puedo asegurar que hay un montón de otros puntos de conexión preexistentes que existen entre nosotros, que en el momento en que nosotros le demos visibilidad, puede constituirse en una red. Puede constituirse en una red, ¿no? Si yo les preguntara ahora, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes trabajan con adolescentes o tienen tareas o ministerios con adolescentes? Y les pediría que rápidamente, no lo hagan porque van a llenar el chat, pero les pediría que rápidamente, bueno, la mano sí la pueden levantar. Levanten la mano, todos los que trabajan con adolescentes acá, presentes, levanten su mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de lo que tengo en pantalla, ¿no? Perfecto. Es decir, y si yo les dijera que simplemente se pongan en contacto, intercambien 2 o 3 cosas acerca de sus adolescentes, en este mismo momento estaríamos creando un hito consensual y estaríamos creando una red, que en el futuro podría ser una red tremendamente potencial en el trabajo con los adolescentes, en el intercambio, etcétera, etcétera. Fíjense qué sencillo, pero qué poderoso. Ahora, es complejo, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, está bien, no es solamente levantar la manito y reconocerlo. No, ese es solamente el punto de partida. Pero ¿saben qué importante es el punto de partida? Porque generalmente nosotros no alcanzamos ni siquiera a reconocernos. Este es el gran problema y fundamental en el reino de Dios. Los McDonald's, ustedes los reconocen absolutamente en todos lados porque tienen el cartel, la misma hamburguesa fea, absolutamente todo en todos lados. Perdón si alguno se ofendió, yo prefiero las Burger King, pero claramente se identifican en todos lados. Nosotros somos un poquito más complejos de identificarnos y de alguna manera nos cuesta esto de poder reconocernos y darnos cuenta que en definitiva tenemos entramados que nos unen por un montón de lados. Lo cierto es que vivimos en el tiempo del paradigma de las redes. Nos guste o no nos guste. Si no les gusta este taller, no hay ningún problema, ustedes se van a ir, después me pueden criticar, insultar, todo lo que ustedes quieran, se lo dicen a Gaby, a mí no me lo digan. Pero les quiero decir que estamos en el tiempo del descubrimiento, de la revelación del paradigma de las redes. Por eso, con más razón todavía en esta pandemia, esta cuarentena, que estamos haciendo este Zoom con 152 personas conectadas y vinculadas de esta forma. Muy bien, yo quiero llegar al punto del liderazgo,
para eso creo que voy bien con el tiempo, pero déjenme primero pensar, compartir 2 o 3 cositas. Si ahora sí, Gaby, si quieres ponerme la pantallita de la visión, ahí yo tengo 3 imágenes, ¿no? La primera es un dibujo mío, que como verán, digamos, no logré superar nunca esa materia en la escuela primaria. Espero que ningún psicólogo presente me esté analizando el dibujo en este momento. Eso es todo lo que puedo dibujar de un ser humano. Pero ese tipo de visión es generalmente la visión que la mayoría de nosotros tenemos y por ende desarrollamos. No es que podamos tener otra visión, tenemos esa visión porque es la que nos compete, es la que nosotros podemos ver, que es la visión lineal, la visión lineal. Ahí lo que ustedes ven es una personita que está mirando la cima de una montaña y que ve otros picos intermedios, pero lo ve pura y exclusivamente a través de su mirada o de su enfoque. Esa es la visión lineal. La mayoría de nosotros tenemos esta visión. Es imposible o nos cuesta un poco tener otro tipo de visión. El tema es que en función de esta visión nosotros planificamos, nosotros desarrollamos nuestras actividades, nuestras estrategias y la mayor parte de las cosas que hacemos en nuestra vida y en nuestro ministerio. Les podría hacer un ejemplo muy sencillo en esta tarde, pero no los quiero complicar. Cuando ustedes arman sus programas juveniles, seguramente lo arman en función de esta visión lineal. Cuando armamos la mayoría de nuestras planificaciones, lo hacemos en función de esta visión lineal. Hay una tercera visión, te voy a decir, después me decís, no es que me olvidé la segunda, quiero pasar a la tercera porque te va a ayudar a entender la segunda. La tercera que está ahí abajo es una imagen de la misma cordillera, que es la que yo dibujé al principio, que no la pudieron reconocer, que es la cordillera de los Andes, pero vista desde una imagen satelital. La imagen satelital tiene el cuadro completo, perdón, sí, complejo también, pero completo. El único que tiene imagen y visión satelital de los tiempos, de las circunstancias y de los propósitos es Dios. Ninguno de nosotros puede tener esa visión. Nosotros tenemos la primera, Dios tiene la tercera. Ahora, entre la primera y la tercera existe una intermedia, que es donde yo quisiera que nosotros podamos reparar hoy, y que es la visión en red. Yo le llamo tridimensional, porque en realidad lo que nos permite es, a través de la visión complementaria que tenemos unos y otros, podemos llegar al mismo pico, podemos llegar a alcanzar los mismos propósitos, pero incluso abordándolos desde distintos lugares, desde distintas colinas de montaña y tomando distintos caminos. Lo importante es que sepamos todos a dónde llegamos y que tengamos puntos de encuentro para nutrirnos, fortalecernos y llevar adelante la tarea. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Ya se aburrieron? ¿Se cansaron? Levántenme, así póngame dedito o algo, por lo menos para sentirme acompañado. Gracias. Bueno. Fenómeno. Muy bien. Hasta acá. Hasta acá. Vamos a respirar un poco. Hasta acá. Lo que a mí me interesaba, lo que a mí me interesa es que podamos ponernos estos otros anteojos que nos dicen que hay una manera de relacionarnos, una manera de llevar adelante la tarea, el ministerio, el liderazgo, que no es necesariamente la vertical o la horizontal, sino que es el formato de red. Me tomo un mate. Les doy un segundo de descanso a los oídos. Y seguimos un poquito. Ahora sí, Gaby, si querés ponerme la otra placa, ponele un flash nada más. Así yo vuelvo a ver las caras y puedo ver quiénes se duermen y quiénes no. Yo quiero decirles que vivimos si bien les dije que este es el tiempo o el contexto claro para que el paradigma de las redes o el modelo relacional de las redes cobre visibilidad, todavía luchamos con los viejos límites estratégicos que tienen los paradigmas anteriores. Y allí menciono algunos, hay más, pero por lo menos algunos. El del individualismo. Todos fuimos formados en la época de los superhéroes, ¿o no? Aún hasta el día de hoy, a mí me asombra que todavía siguen saliendo
las películas de superhéroes, que la verdad que al cine ya las últimas no las voy a ver, pero las de, ¿cómo es Marvel? Eso, como de algunos de ustedes que la tienen más claro, me sigue asombrando que sigan saliendo películas de superhéroes individualistas. Los tipos tienen todo el poder, toda la fuerza, son los que libran al mundo de todas las cosas y siguen siendo, manejándose de esa forma. A veces logran articularse en equipo con algunos de los otros superhéroes, pero en líneas generales son ellos los que llevan adelante el modelo. Nosotros fuimos formados en eso. Hasta en mi época, yo soy un poquito más grande, apenas un poquito más grande que ustedes, pero si se acuerdan, por ejemplo, Popeye, no le voy a preguntar cuántos se acuerdan de Popeye acá, pero Popeye, que era como, bien, hay varios ahí que levantan la manito, perfecto, no hace falta que se escrachen. Pero Popeye era mi superhéroe. Me encantaba que se la bancaba hasta que agarraba la lata de espinaca, se la comía y ahí, chao, se terminaba todo. En 5 segundos terminaba el momento porque los liquidaba a todos. Popeye era mi superhéroe, ¿no? Hasta Popeye él tenía esa figura del superhéroe individual. Todos fuimos formados en ese formato. Nuestros formatos de liderazgo tienen mucho de eso. Quiero decirles que nos sorprenderíamos si estudiáramos un poquito más en detalle la Biblia, que la Biblia no tiene ese tipo de formatos de superhéroes. De hecho, la Biblia solamente apunta a un gran superhéroe, que es Jesucristo, que es el centro, y que justamente es el único superhéroe porque siendo hombre no tuvo pecado, ninguna otra cosa, que desarrolló su ministerio en 3 años y que lo que hizo en esos 3 años fue formar a 12 hombres que iban a ser los que iban a multiplicar su ministerio en la tierra y eso dura hasta el día de hoy. Es decir, que ese formato del individualismo, que muchas veces yo lo he escuchado en un montón de predicaciones y probablemente yo he predicado eso, cuando decís, vos sos el protagonista, vos sos el que va a transformar la realidad, vos sos el que va a cambiar la historia. Y después cuando te vas a tu iglesia, a tu realidad, a tu contexto, te querés matar porque sí, la verdad que no me encaja, yo se lo digo al pastor, el pastor me surte dos mamporros, me dice, estás loco, qué superhéroe, qué realidad. Y entonces ahí empezamos a chocarnos con la realidad, incluso con la realidad de este contexto. Quiero decirle que los más grandes movimientos contextuales, sociales, culturales, que a ustedes se les ocurra, no se han dado a través de individuos, sino a través del nucleamiento de personas. Alguien que disparó una movilización en una red social y de repente se armó una movilización más importante que las de muchas de las movilizaciones históricas y nadie sabe ni siquiera quién la convocó. Se puede detectar alguno por allí, alguno que saca la cabecita o algo por el estilo. Entonces, esto nos tiene que empezar a llamar la atención sobre muchas de las cosas que estamos viviendo en este tiempo y en este paradigma. El surco o el límite de la independencia, ¿no? ¿De dónde sacamos nosotros que somos independientes? Yo no hablo, no me lleven al extremo, ¿no? Pero claramente somos independientes en un montón de sentidos, pero la realidad es que la Biblia nos enseña que nosotros somos dependientes de Dios e interdependientes entre nosotros. Después, en tercer lugar, somos independientes. ¿Sí? Así que, salvo que alguno sea del rojo de Avellaneda acá, les quiero decir que la realidad es que todos somos interdependientes. Dios nos ve así, Dios nos concibe así. Toda la Biblia y la palabra de Dios, como yo les decía, está interconectada, ¿no es cierto? Este es uno de los grandes milagros que nadie se explica de la Biblia. Autores que escribieron durante un periodo de 1000 años con distintas características, uno campesino, el otro era rey, el otro era pastor de oveja, el otro, bueno, era pescador, y todos se transformaron en escritores inspirados por el mismo Espíritu Santo, en distintos tiempos hablan de lo mismo y se conectan. ¿Cómo funciona eso? Funciona a través de esta modalidad de relacionamiento que Dios ya estableció desde hace mucho tiempo. Por eso, cuando hablamos de independencia, estamos hablando de algo que todavía tenemos incorporado, pero que hoy en día nos damos cuenta que tiene mucho más que ver con la interdependencia que con la dependencia.
No quiero profundizar mucho más en esto, pero la competencia es otro de aquellos límites que nosotros tenemos para llevar adelante un modelo de trabajo en red. Y es tan fuerte la competencia que cuando nosotros nos juntamos, yo sé que los 150, se borraron dos, los 150 que están acá participando, si yo les dijera, yo sé que ninguno de los 150 tiene acá el problema de competencia, pero otros que están en otros grupos, que se reúnen por otros WhatsApp y por otro Zoom, tienen el problema de la competencia. Entonces, cuando cada uno quiere describir, piensa primero que su tarea, su ministerio, lo que desarrolla es mucho más importante, o es más bueno, o está perfecto, o busca que así lo sea. Estamos en un tiempo y una cultura que nos imprimió el tema de la competencia. Tampoco encuentro en la Biblia demasiado en cuanto al tema de la competencia, más bien encuentro acerca de la cooperación. ¿Sí? La cooperación es el paradigma de las redes. Y la cooperación bíblicamente es mucho más fuerte que la competencia. Pero entre un extremo, déjeme decirle una cosa, entre un extremo, entre el de la competencia y el de la cooperación, hay un término intermedio que me gusta mucho, que lo usa Mario Rovere, que es uno de los autores que escribe también sobre redes en el tema de salud, y él utiliza un término que me gusta, como un término intermedio, no para que nos quedemos pegados allí, pero que es el término de la competencia. Competencia. No lo anoté en ningún lado, así que si quieren anótenlo ustedes ahí. Competencia. Una mezcla entre cooperación y competencia. Es un estado intermedio. Por lo menos, si tenemos que seguir compitiendo entre algunas cosas, entre los recursos, entre los programas, etcétera, etcétera, por lo menos tratemos de hacerlo juntos. El mejor ejemplo de esto son, por ejemplo, aquí en Buenos Aires, ustedes lo tendrán en distintos puntos del país, cuando vos querés comprar ropa barata o telas baratas, te vas a la zona del 11 y entonces tenés un local al lado del otro, todos venden telas, son judíos y venden telas, uno al lado del otro, y uno diría, pero ¿cómo es el tema? Si compiten, ¿cómo están uno al lado del otro? Bueno, ellos entendieron el valor de la competencia, es decir, por un lado compiten, porque todos quieren que vayan a comprar su local, pero por el otro entienden que si están juntos, la gente va a ir a ese lugar. Y lo mismo sucede si aguante el 11, puso alguien ahí. Perfecto. Pueden encontrar cualquier lugar, quieren ir a comprar muebles, pueden ir a la calle Belgrano, quieren ir a comprar tecnología, antes se iba a la Galería Jardín, no sé si sigue siendo ahí, no tengo idea, pero bueno, ahí ese concepto es un término intermedio que nosotros bien podemos aplicar también a nuestra realidad. La calle Warnes, perfecto, muy bien, me encanta que interactúen. Lo cierto es que la Biblia nos enseña que si nosotros estamos juntos, vamos a atraer al mundo. Si nosotros estamos separados, no afectamos absolutamente a nadie. El estar juntos no es lo mismo que trabajar en red, ni es lo mismo que cooperar, pero por lo menos es un paso intermedio. Es un paso intermedio. Así que es muy, muy importante este aspecto. ¿No? Bueno, y sigue un poquito más, el tema de la indiferencia, lo voy a mencionar solamente en dos palabritas, es para desarrollar amplio, pero como no tengo tiempo para desarrollar amplio, se lo voy a mencionar solamente. La indiferencia es una palabra compuesta, que a mí me gusta jugar con esa palabra, porque in significa no y diferencia significa no a la diferencia. Indiferencia es no prestar atención a otro, pero si lo profundizamos un poco más, sería el temor al diferente. El temor al diferente. El trabajo en redes, una de las cosas que nos desafía, aunque la Biblia también, es a trabajar, a sumarnos, a vincularnos con el diferente. Acá hay varios que somos diferentes, ¿no? Lo cierto es que antropológicamente el otro desconocido o el otro diferente genera temor, genera resistencia y en muchas ocasiones genera enfrentamiento. Ahora, un gran desafío, se los dejo, porque ustedes son la generación que lo van a llevar adelante,
es poder pensar en que nuestro trabajo en red tiene que alcanzar al diferente. Tiene que alcanzar a aquel que incluso no piensa como yo, pero en el cual yo puedo influenciar. La identidad se marca mucho más con los diferentes que con los iguales. No sé si me hago entender lo que quiero decir. Entre los iguales, la identidad nos la conocemos, o por lo menos deberíamos conocerla. Pero entre los diferentes, nuestra identidad se potencia y se fortalece y se puede multiplicar. ¿Tiene riesgos? Todos los riesgos que se les ocurran. Pero es allí donde justamente se potencia la identidad. Muy bien, pero quiero llegar al punto de esta tarde, porque ya se me está acabando el tiempo. No, me queda un ratito. Así podemos dejar un rato para preguntas y consultas y comentarios. Quiero que hablemos de qué implica esto entonces en cuanto a nuestro liderazgo, en cuanto a la tarea, en cuanto a la forma en que llevamos adelante las relaciones y los vínculos. Ahí si me puedes poner, Gabito, un segundito, el que sigue. Quiero que pensemos en esto. Si hablamos de que las redes es la modalidad relacional, entonces quiero que entendamos o que compartamos algunas cosas. Lo primero es, ¿qué significa esto del vínculo o de los nodos? De los nodos. Efesios 4:3 dice que debemos ser solícitos en guardar el vínculo de la unidad. Es decir, que nosotros ya tenemos una unidad preexistente, ya lo dije antes, y está dada por el Espíritu. Tenemos una unidad preexistente. Lo que pasa es que como no tenemos la visión satelital, tenemos solamente la visión lineal, entonces necesitamos encontrar el punto intermedio. Y el punto intermedio está en la clave de esta palabra: vínculo, unión o atadura. Atadura. Y ahí viene la palabra nodo o nudo. La Biblia habla también de esta palabra atadura. ¿Se acuerdan el pasaje? Se los leo en la NBI, dice Mateo 18 al 20. Dice: les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que ustedes desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres de ustedes se reúnan en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Nosotros este pasaje de las ataduras generalmente lo aplicamos, y está bien que así sea, a las ataduras espirituales negativas, ¿no? Todas las ataduras que nosotros conocemos, espirituales o sociales o de adicciones, o todo lo que a ustedes se les ocurra, son ataduras negativas, y esas ataduras hay que cortarlas, romperlas, particularmente cuando uno busca de parte de Dios. Pero el texto no dice solamente que tenemos que desatar, no somos solamente la Virgen desatándolo. También dice que tenemos que atar, que tenemos que atar. Entonces, ¿qué tenemos que atar? ¿Qué tenemos que atar? Porque dice que lo que nosotros atemos acá en la tierra va a quedar atado en el cielo. Entonces, bueno, algunos de acá estarán buscando novio o novia, entonces están fichando ahí algunos en la cámara, a ver si pueden atar a alguno. Se pueden hacer la atadura del noviazgo, la atadura del matrimonio, que es una atadura santa, preciosa, hermosa. Yo estoy atado a mi esposa, la amo, y es una atadura preciosa. Pero, ¿a qué se refiere? Yo quiero que hoy pongamos atención en esto. La atadura es el nudo, el vínculo que nosotros establezcamos de distintas maneras y de distintas formas. ¿Y por qué insisto en que tenemos que cambiar nuestra mirada? Porque esto no tiene necesariamente que ver con las estructuras. Esto no va en contra, por favor, acá hay pastores presentes, no quiero que me expulsen de acá, ni mucho menos de la convención. No estoy viendo a Diego Rachel que me está mirando. Diego, por favor. Digamos, la idea, no estoy hablando de que estemos pensando en cuestiones distintas a lo que significa la vida de la iglesia, la modalidad relacional, etcétera, etcétera. Pero sí quiero que pensemos en esto. Hay nudos, ataduras, vínculos que sobrepasan nuestra propia estructura organizacional y que pueden ser muy potentes a la hora de extender el reino de Dios.
No sé si aquí hay presentes personas de otros países, pero creo que probablemente sí, o por lo menos en otras capacitaciones lo hubo. O simplemente esto que mencionábamos de las provincias. Si nosotros empezáramos a desglosar ahora una serie de cosas en las cuales nosotros podemos tener puntos de unión fuertes, aunque esos puntos excedan o vayan más allá de mi propio ministerio, esos puntos de unión potencian el mover del Espíritu Santo a través de las iglesias, en la extensión del reino, en la extensión del ministerio, en este caso los ministerios juveniles, en la extensión de la tarea, en un montón de aspectos. Puede ser que no tengamos nodos en todas las cosas. ¿Sí? Puede ser que en algún punto yo pueda atarme con Gaby y en otros puntos no me ataría ni loco con Gaby, ¿no? Puede ser que hay cosas en las cuales podamos agarrarnos, afianzarnos y estar apegados y en otras cosas no. Pero en aquellas cosas en las cuales establecemos nodos o nudos, Dios puede fluir y puede ser de muchísima bendición en este tiempo, ¿no? De muchísima bendición. Podemos exceder límites territoriales. Yo les di el ejemplo acá estamos excediendo un límite territorial. Ahora, esto existía antes de que hiciéramos el Zoom. No es que ahora lo excedemos porque está el Zoom, ya existía antes. Nosotros podemos exceder límites de países, de continentes, de espacios. Nosotros podríamos estar hoy en la cárcel, o compartiendo con gente que está en la cárcel. No sé si alguno acá está en la cárcel, pero en uno de los grupos, ahí lo veo a Gusti, por ejemplo, de mi iglesia, que en su grupo de vida hay uno de los muchachos que está en la cárcel, entonces tranquilamente se están vinculando con la gente que está dentro de la cárcel. Entonces, este modelo relacional va más allá de las estructuras ministeriales. Por eso es relacional y por eso es necesario que podamos ponernos otro tipo de anteojos, porque nos permite vincularnos de otra forma. ¿Sí? Hay tres cosas que nos permite, que las voy a mencionar solamente rápidamente. Primero, la consolidación de la unidad. El que nosotros nos unamos, nos relacionemos unos con otros, no debilita la unidad, al contrario, la consolida. Pero además le da visibilidad. Lo que yo les decía recién. ¿Ustedes qué creen? Que si un organismo nacional, internacional o quien sea que esté interesado en el trabajo con los jóvenes, quiere apoyar la tarea, incluso quiere financiar la tarea, ¿a quién se creen que se dirigiría? ¿Al ministerio único, exclusivo y extraordinario de Charlie Powell o al trabajo en red de 1.100 jóvenes u organizaciones de todo el país? ¿A quién creen que se dirigiría? Es muy sencillo, es un polo de atracción, es un punto de atracción. El mundo está desesperado porque los hijos de Dios cobremos visibilidad. No, por supuesto no lo entiende, aunque algunos te lo dicen directamente. Andar el Estado Nacional, el gobierno municipal, quien sea que sea, te dice, ¿cómo me junto yo con los evangélicos? ¿Cómo me reúno con los evangélicos? Entonces le tenemos que explicar que somos todos distintas iglesias, que es verdad, nosotros no tenemos que masificarnos. Pero el trabajo en red nos permite cobrar visibilidad. Hay un montón de ejemplos, no tengo tiempo para compartirlos hoy, pero hay un montón de ejemplos que nos permiten ver y desarrollar esto más allá de nuestros propios límites y consideraciones. Y además nos permite extendernos exponencialmente. Exponencialmente. Ahí en la plaquita, Gaby, un segundito más, hay una palabra que yo la tengo subdividida, que es la palabra sun ergos. Sun ergos. Es una palabra en griego que es una palabra que el apóstol Pablo utilizó en innumerable ocasiones, que es la palabra colaborador. Si ustedes me permiten, casi que me gusta mucho más que líder, ¿eh? Casi que me gusta mucho más que líder. Y lo que pasa es que cuando uno dice colaborador, ya de movida ya te suena de segundo grado, ¿no? Te suena digamos, bueno, sí, ya, no, yo soy tu colaborador, bueno. Pero el apóstol Pablo habla de que todos somos colaboradores de Dios. Y cada vez que él habla de
Timoteo, Epafrodito, Aquila, Priscila, Tito, Filemón, bueno, innumerable. Si querés alguna vez tomate el ejercicio, léete las cartas de Pablo y fíjate cuántas personas él menciona en sus cartas. Impresionante, todos son colaboradores. Ahora, la palabra colaborador significa eso que puse ahí, sum ergo. Sum significa junto con y ergo significa el poder, la capacidad o la fuerza de Dios. Esto nos ayuda a entender que cuando nosotros trabajamos en conjunto o uniendo fuerzas, entonces el poder de Dios se manifiesta a través de esa unidad y de nuestras vidas. Y si no, bueno, de esta palabra, sunergos, proviene la palabra sinergia. La palabra sinergia, que ustedes la habrán escuchado innumerable cantidad de veces. Todos los talleres de liderazgo hoy en día te hablan de sinergia, todos los coaching te hablan de sinergia, los talleres, las empresas te hablan de sinergia, las organizaciones. Y bueno, la palabra sinergia proviene de esta palabra. O sea que Pablo la tenía mucho más clara antes que todos los que dan coaching ahora. Ahora, fíjate hasta qué punto esto es así, que Pablo, habiendo estado preso casi una tercera parte de su ministerio, sin tener WhatsApp, sin tener internet, sin tener ni siquiera correo electrónico, sin tener un coche, sin tener, logró establecer una red relacional que abarcaba casi todo el mundo conocido por aquel entonces, o el continente, el que él manejaba o conocía, Roma, bueno, Europa, Asia, África. Interesante, ¿no? Interesante. Es decir, que las redes existían mucho antes. Ahora, quiero decirles, eso es una responsabilidad para nosotros, porque si Pablo lo pudo hacer 2000 años atrás sin tener internet, nosotros que hoy tenemos internet, no podemos decirle al Señor el día de mañana, Señor, yo del tema de redes no entendí nada. Yo tuve un taller con Charlie Power que habló un montón de cosas, no le entendí nada, no sé a qué se refiere con esto de redes, no sé para dónde va, no entiendo nada de las redes. O que le digas, sí, cuando el Señor te pregunte, ¿entendiste lo de las redes? O le digas, sí, tuve Facebook, tuve Instagram. El Señor te dice, es una pavada eso que me está diciendo. Simplemente es una visualización. O sea, ¿para qué permitió Dios que existiera Facebook, Instagram y todo eso? Para que podamos cobrar visibilidad de aquello que ya preexiste y que existe particularmente en los hijos de Dios. Hay una autora también muy interesante que habla de este tema a partir de la neurociencia, y ella dice que las redes neuronales, por ejemplo, van estableciendo redes tan fuertes a partir que a los 7 días se transforman, eso se puede visualizar, incluso con las imágenes que hoy en día se pueden tomar de las neuronas a través de la tecnología. Que a partir de los 7 días que un pensamiento se establece firmemente en nuestro circuito neuronal, se conforma un nodo o un nudo. Cuando ese pensamiento permanece durante 14 días, esa misma red neuronal cobra mayor fuerza y cobra la visibilidad de una paleta, como si fuera una paleta, ¿no? Y si eso se establece o se mantiene durante 21 días, eso cobra la forma de un hongo, es decir, mucho más fuerte, más agarrado y más firme. Eso es lo que sucede con el tema de las adicciones, ¿no? Pero eso es también lo que sucede con nuestros vínculos o con nuestras relaciones. Por eso es tan importante cultivarlos, desarrollarlos y trabajarlos. Muy bien, paso a la última placa, Gaby. Bueno, pasemos esta, quiero ir a la última, Gaby. O a la anteúltima, mejor dicho. La anterior, la anterior. Muy bien. Solo quisiera que pudiéramos pensar en el tipo de liderazgo que se vuelve relevante en este tiempo. Por supuesto, esto queda a consideración de cada uno de ustedes, ¿no? Pero ya les dije que el del superhéroe probablemente no. Ya les dije que el vertical, incluso el horizontal. Entonces,
¿Qué tipo de liderazgos son fundamentales en este tiempo? El primero es el de los expertos o entendidos. ¿Qué quiero decir con esto? Eso no significa que no haya personas que sean capacitadas, que tengan conocimiento, que tengan experiencia en determinados temas, es fundamental. Y de hecho, muchos acá lo son en distintas temáticas. Expertos por haberse formado o expertos por haber transitado una experiencia. Hace 20 años que están trabajando con jóvenes o con adolescentes, bueno, deberían pensar ya en dejar a otro, pero más allá de eso, digamos, son expertos sin lugar a dudas en el tema. Eh, Así que hay expertos. Esos son fundamentales en el trabajo en red. Son claves en el trabajo en red. Son los que tienen la experiencia. Pero hay un segundo tipo de liderazgo que para mí es el amalgama de toda esta cuestión, que son los conectores o los hubs. Allí ustedes tienen un hub, que yo ni sabía lo que era en un principio hasta que logré entenderlo. Los hubs son precisamente aquellos que tienen la capacidad de conectar expertos, conectar entendidos, conectar necesidades con recursos, conectar. Hoy en día es más importante un conector que un experto. Un experto solo llega a una determinada cantidad de personas. Un conector puede multiplicar ese conocimiento de los expertos exponencialmente. Así que yo les animo, yo les motivo profundamente en esta tarde que se vuelvan líderes conectores, que empiecen a pensar todas las formas que Dios les dé para ser conectores. Y el tercer tipo de liderazgo es el de los motivadores. Los motivadores son aquellos que son capaces de sostener esas conexiones en el tiempo. Ustedes saben que las conexiones se vuelven inestables. Este es uno de los problemas de los vínculos y las relaciones, ¿no? Pero por eso es tan importante los motivadores, aquellos que son capaces de sostener, de motivar, de reavivar y de cambiar constantemente las motivaciones en el vínculo y en la relación. Muy bien, no quiero robarles más tiempo. Pero sí me gustaría, Gaby, ¿habrá posibilidad de poder tomar algunos minutos para consultas, preguntas, lo que quieran? No sé, manéjenlo ustedes. Sí, Charlie, estaba previsto eso, así que Cele o no sé quién hay, las chicas, está con ese tema. Acá estoy. ¿Qué tal? Hola, Pastor. Gracias. ¿Cómo estás? Gracias a vos por todo tu trabajo, impresionante. Gracias, Pastor. Acá hay una pregunta que dice, ¿cómo llegar al diferente sin contraponernos a la palabra que dice no adaptarnos al mundo? ¿Cómo lograr un balance o sintonía? Bueno, excelente pregunta, aunque ya está respondida en la misma pregunta. Nosotros tenemos que guardar nuestra identidad a rajatabla, pero guardar nuestra identidad no significa no vincularnos, al contrario, al contrario. Les cuento una pequeña anécdota. En el año 94, fíjense qué viejo que soy, pero en el año 94 se conformó una pequeña red de 12 organizaciones en Argentina, que estaba conformada por distintos tipos de organizaciones, ¿no? Estaba Covera, AMIA, Cruz Roja, Cáritas, algunas otras, ¿no? Eran todas organizaciones que trabajaban en lo social y a través de mi persona y otros hermanos nos involucramos como convención evangélica. Las críticas que recibimos, porque nos dijeron que era un ámbito en el cual nosotros nos íbamos a mezclar, íbamos a quedar mezclados con sus decisiones, con sus cosas, etcétera, etcétera. Bueno, les quiero decir, no funciona así, es al contrario. Cuando nosotros logramos fortalecer nuestra identidad y los demás nos reconocen, también nos respetan. Y si no nos respetan es un problema de ellos. Pero para nosotros es fundamental acercarnos. Para eso hay que romper muchas barreras, muchos vínculos, muchos paradigmas. A mí me encantaría, por ejemplo, que muchos, perdón si estoy diciendo una herejía, lo pido disculpas ante tiempo. Pero la verdad que yo creo que hoy en día nosotros necesitamos vincularnos mucho más con aquellos que están en la otra vereda de la que nosotros estamos. Cuanto más nosotros, desde nuestra vereda, ladremos a la vereda de enfrente, en lugar de diferenciarnos, lo que hacemos es fortalecer la identidad que ellos quieren crearnos a nosotros. No sé si se entiende lo que quiero decir, si me logro entender. En cambio, cuando yo me junto, cuando yo fuerzo el juntarme, de alguna manera yo marco mi identidad. También acepto que hay cosas en las cuales voy a poder relacionarme y cosas en las cuales no.
No tenemos que relacionarnos en las cosas en que no, pero hay un montón de otras cosas en las que sí. A eso me refiero con el tema del trabajo en red. El trabajo en red no me obliga a mí a relacionarme, yo les dije, puse el ejemplo de Gaby, no me obliga a mí a relacionarme con Gaby en todo, pero hay un montón de cosas en las que sí. Y en aquellas en las cuales Gaby piensa totalmente distinto a mí, o yo totalmente distinto a él, mantendré mi diferencia, pero como ya estamos unidos en un montón de otras cosas, él va a respetar mi diferencia, es más, la va a entender y no me va a adjudicar la que él quiera. Me va a tener que adjudicar la que yo verdaderamente tengo, ¿no? Bien, no sé si aclaré o oscurecí. Pero bueno. Muy bien, sí. ¿Qué pensás del liderazgo vertical de aquellos que hablan de que son los que tienen la revelación, la unción y tienen que ser obedecidos? Te dije, Gaby, que me ibas a poner en problemas. No, a ver, yo ya dije que el único liderazgo vertical es el de Jesucristo. Es el único que bíblicamente tiene esas características, ¿no es cierto? Ahora, eso no implica, o quiero diferenciar los criterios de autoridad y de funcionamiento. ¿Sí? Autoridad y funcionamiento. En toda institución, en toda organización, y por ende en la iglesia también, hay personas que tienen funciones y esas funciones le implican autoridad. ¿Sí? Le dan o le conceden autoridad. Ahora, esa autoridad se puede ejercer de distintas maneras. Y ahí, otra vez, tenemos el ejemplo de Jesús. No hace falta que yo les hable de nada. Vamos a la Biblia, buscamos el ejemplo de Jesús, y ahí encontramos cómo él se manejaba con su autoridad, con su función, y cómo la trabajaba en relación a los demás. Gracias, Pastor. ¿Cuáles son los primeros pasos que podemos dar para generar una cultura relacional? Los primeros son poder reconocer que tenemos más puntos de encuentro de los que nosotros imaginamos. Lo segundo, poder darnos cuenta que estamos en un tiempo y en un contexto de aceleramiento tal que si nosotros no hacemos eso, la realidad nos pasa por encima. Nosotros no podemos atrasar con nuestro modelo relacional. Miren que se lo dice un tipo de 54 años, ¿no? Nosotros no podemos atrasar con nuestro modelo relacional, porque la humanidad ya ingresó en otro periodo. Ahora uno dice, bueno, eso no tiene nada que ver con Dios. Sí tiene que ver con Dios. Dios sabía perfectamente, no es que Dios se asombró y dijo, wow, la humanidad entró en otra dimensión, en otro tiempo. ¿Qué son esto de las redes sociales? ¿Quién lo inventó? Dios lo inventó, ya lo sabía. Ya estaba de antemano, él conocía todo esto. Es más, te eligió a vos, me eligió a mí, eligió a todos los que están acá, para que nosotros formemos parte de este tiempo. Él considera que nosotros tenemos la capacidad de poder entender esto. El taller terminaba con una frase del Evangelio de Mateo que dice, cuando Jesús le habla a los discípulos acerca de las parábolas, les dice, a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino. A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino. Esto el mundo no lo sabe, pero nosotros sí. Entonces, que nosotros podamos entender la parábola que era una realidad del contexto aplicada con principios espirituales, ¿no? Jesús hablaba de las ovejas porque había ovejas y los pastores entendían que hablaba de ovejas y las aplicaba al contexto en el que estaba. Nosotros somos la parábola de este tiempo. Es decir, si hoy en día existen las redes, internet, etcétera, etcétera, lo que nosotros tenemos que encontrar son los principios espirituales, relacionales, y aplicarlos a este tiempo y a este contexto. Ahora, algunos como yo, no estamos tan preparados para eso, porque venimos del viejo paradigma, pero otros nacieron, como muchos de ustedes, ya en este contexto. Entonces tienen que agilizar, pedirle al Espíritu Santo que agilice rápidamente la forma de poder aprovechar este tiempo y este contexto. No podemos atrasar. La misión, la extensión del reino, no puede atrasar en este tiempo. Wow, tremendo. Ya no tenemos más tiempo para poder preguntar más cosas. Hay un montón de preguntas, así que también invitamos a todos a que puedan comunicarse con yo los estoy
Los estoy comprometiendo a todos, le estoy dando laburo. Bueno, los pastores están felices de responder sus preguntas, chicos, así que los buscan en Facebook y ahí pueden responder, preguntarle por privado y ellos van a responder porque hay preguntas muy, muy buenas. Gracias, Pastor Charlie. Bueno, si después, Cele, si después me quieren pasar las preguntas, con mucho gusto, yo se las respondo, incluso se las puedo dejar a ustedes en Geva y ustedes las recanalizan si quieren. No tengo problema que se comuniquen conmigo, ninguno. Pero Charlie, te voy a decir lo que nos comprometimos a hacer con Cristian con las preguntas que no pudimos responder. Con Cristian dijimos que íbamos a armar un video y que lo íbamos a entregar con todas las respuestas, así que no tenés que ser menos, Charlie. Perfecto, pero viste que yo te dije que hay cosas en las cuales yo me enganchaba con vos y cosas que no, ¿te acordás que lo mencioné? Bien, bueno, vamos. En esto, sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Gracias, Pastor. Vamos a darle amor CNL, dale redes de amor al Pastor Charlie. No estoy viendo.